Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Pues espero que bien. Interrumpo el fanfic para agradecerles y mandarles un saludo a los miembros del canal. Un saludo para Hugo Andrada, Luis Jarquín, Alan Daniel, Leonardo DG99, Carol Rodríguez, Dark Nerf, Ratos Tigres Blanco, Matías Leguizamón, Macías Galci, y Aurelio André Méndez. Les agradezco por apoyar a este humilde canal. Y bueno, sin nada más que decir, que empiece esto. Reencarnando en Boku no Hero como Mineta, parte 55. Capítulo 331. Las consecuencias. Naturalmente, el discurso no terminó ahí ya que había muchas cosas que tenían que decir. Mineta quería levantar el ánimo de aquellos héroes que habían decidido rendirse al no poder soportar la presión del público. Estaban huyendo, pero se les podía culpar ya que, aunque era sorprendente, su mentalidad era un poco débil, especialmente cuando las personas a las que ayudaban se burlaban y regañaban de ellos. Si recibieron este trato, ¿por qué deberían convertirse en héroes? Sin embargo, todavía había muchos de ellos que trabajaron duro para convertirse en héroes y ayudaron a todos, ignorando los insultos lanzados en su dirección, como Endeavor, Aunk, Bezgeanist y muchos otros. Aún así, lo más importante es que quería que los civiles de este país no culparan demasiado a los héroes. Después de todo, este incidente fue como un desastre. Esto podría parecer un desastre provocado por el hombre, pero ¿podría alguien detener la ira de Dios? Mineta esperaba que la gente no fuera dura con esos héroes. Dicho esto, esperaba que los héroes que se habían retirado regresaran ya que realmente faltaba mano de obra, lo cual era bastante problemático. La gran batalla entre este país y el Frente de Liberación Paranormal comenzará pronto. Aún así, además de su discurso, Bezgeanist agregó sobre el plan de hacer un refugio, especialmente para los padres de esos héroes. Yuwei también fue uno de los lugares elegidos como refugio. Mineta no se sorprendió por esto y se quedó callada hasta el final de la prensa. Cuando todo terminó y la prensa se fue, estuvo a punto de caer, pero fue atrapado por el Endeavor. Regresa rápidamente y descansa. Su voz era complicada y tranquila mientras miraba a Mineta. Honestamente, se sintió en conflicto en este momento ya que sabía que incluso si era el héroe número 1, se sentía como si fuera solo un niño frente a este joven. Sabía que Mineta se había ocupado de él muchas veces y simplemente no sabía cómo pagarle. Lo haré. Mineta asintió. Fuyune me está esperando después de todo. Endeavor se aguantó a sí mismo, para no echar a este pequeño bastardo. Aún así, cuando lo vio cerrar los ojos, dejó escapar un suspiro y lo llevó al hospital. Bezgeanist y Au también lo siguieron porque sabían que si Mineta no los ayudaba, los héroes de este país seguirían siendo golpeados y ellos asumirían toda la culpa por todos los daños causados por el Frente de Liberación Paranormal. Después de esos discursos, muchos héroes, que se habían retirado, apretaron los dientes y regresaron para convertirse en héroes. El gobierno tampoco se lo puso difícil ya que, en este momento, necesitaban mucha mano de obra. Incluso uno era bueno ya que, con lo horrible que era la situación en este país, necesitaban un héroe más que nada. En cuanto a los civiles, no podían hacer nada. Sabían que los héroes y el gobierno habían hecho lo mejor que podían, pero incluso con lo mejor que podían, todavía había un límite. Muchos todavía estaban heridos por el prisionero que se había escapado de todas las cárceles famosas de este país. Sin embargo, ya no culparon a los héroes ya que esta situación no podría resolverse incluso si culparan a alguien. Naturalmente, algunos tomaron medidas drásticas y lucharon solos contra los villanos. Consiguieron armas del mercado negro para luchar y protegerse. Esto no debería permitirse, sin embargo, con lo caótico que era este país, nadie podía impedir que los civiles lo hicieran, y el gobierno cerró los ojos ante esto ya que su mano de obra era limitada. Era imposible proteger a todos y, naturalmente, algunos de ellos fueron abandonados. Sin embargo, al mismo tiempo, sin un canal para quejarse, no podían hacer nada. El gobierno también ayudó a estabilizar el país, añadiendo la promesa vacía y el discurso del que habló Mineta. ¿Por qué estaba vacío? Fue porque, después de esa charla, Mineta no peleó. En cambio, simplemente se quedó acostado en su habitación, descansando ya que necesitaba recuperarse de sus heridas.
Puede que no hubiera resultado herido, pero todos lo creyeron y lo obligaron a descansar ya que su poder era necesario en caso de que Shigaraki, All For One o Kusai se enfurecieran. En cuanto a los otros pequeños villanos, los otros héroes y algunos civiles podrían hacerse cargo de ellos solos. En cuanto a la denuncia, a Mineta no le importó y simplemente descansó con Uraraka en sus brazos. ¿Tendrás que volver a trabajar cuando te hayas recuperado? Uraraka preguntó con angustia. Su discurso los conmovió a todos, pero en realidad, ella sabía que él trabajaría tan duro que podría caer en cualquier momento. Esa batalla, incluso ahora, era sorprendente que pudiera seguir con vida con ellos. Aún así, también conocía los malos hábitos de Mineta y que tenía muchas mujeres. Si bien esto era inaceptable al principio, ella sintió que debería ser su manera de relajarse, y como había decidido estar con él, solo se preocupaba por su bienestar ya que sabía que en ese momento, este no era el momento para piensa en emociones confusas. Ella solo quería apoyarlo. Ese era su deseo. Estar a su lado cuando esté agotado y permanecer a su lado. Mineta no pensó demasiado en los sentimientos de Uraraka ya que estaba pensando en muchas cosas en su cabeza. Incluso si ella lo amaba, sus emociones se habían endurecido hasta el punto de que no sentiría nada por su amabilidad. Estaba equivocado y era un bastardo, pero esto era algo obvio, ¿verdad? Sí. ¿No puedes? Lo siento, no puedo. Incluso si Uraraka lo mirara con ojos de cachorro, no se detendría desde que había dicho esas palabras en público, por lo que también necesitaba soportar las consecuencias. Uraraka estaba en conflicto, pero dejó escapar un suspiro antes de frotarle el pene. ¿Qué estás haciendo? Relájate. Uraraka sonrió. No hay nada que no pueda hacer excepto esto. Estoy exhausto. Pero todo esto es emocionante. No me moveré. Está bien. Seré yo quien se mueva. Si se tratara de otros, podrían tener dificultades para mover su cuerpo, pero Uraraka no tuvo ese problema ya que su Kirk le permitía levantar cualquier cosa fácilmente. El poder de Zero Gravity era demasiado asombroso. Uraraka pensó que estaría bajo su misericordia ya que ella fue quien hizo un movimiento, pero incluso si él no se movió, el ligero movimiento en su cintura provocó que un gemido lascivo escapara de sus labios. Aunque antes no parecía estar de humor para hacer este tipo de actividad, se emocionó cuando pensó que los padres de Uraraka vivirían con ellos. Sin embargo, no esperaban que muchos se unieran, lo que le hizo preguntarse si realmente podría recuperarse cuando todos ellos agotaron toda su resistencia. Afortunadamente, fue una suerte que obtuviera resistencia, maestro, o de lo contrario se caería. Sin embargo, cuando llegó la noche y todos descansaron, escuchó un ruido desde un lado y vio que Midoriya había salido del dormitorio con un gran equipaje en la espalda y había dejado muchas cartas, lo que lo dejó sin palabras. Dejando a su mujer, tomó una de las cartas y vio que estaba dirigida a él. Lo leyó por un momento antes de dejar escapar un suspiro y perseguirlo, pensando que este tipo era estúpido. Capítulo 332, Batalla. Midoriya salió del dormitorio y miró por última vez el lugar donde había permanecido unos meses. En este lugar quedaron muchos recuerdos. Si bien era difícil llamar felices a algunos de ellos, seguían siendo preciosos. En el pasado, tal vez no hubiera podido imaginar que podría ingresar a esta prestigiosa escuela, pero fue diferente después de conocer a All Might. Cambió y pudo convertirse en un héroe, algo que anhelaba pero imposible de lograr. Cerró los ojos y una oleada de nostalgia invadió su mente. Sabía que no podía quedarse más y tenía que irse, o de lo contrario se sentiría más reacio a irse. Tuvo que irse porque sabía que era imposible quedarse, especialmente cuando todos sabían que Shigaraki y All For One lo estaban apuntando. En otras palabras, él también sería el objetivo de Kusai. Le era imposible quedarse más en este lugar y tuvo que irse. ¿Estás seguro de esto, chico Midoriya? All Might preguntó por última vez. Naturalmente, sabía de la decisión de Midoriya, pero no pudo detenerla, especialmente cuando vio esos ojos. Se dio cuenta de que Midoriya hablaba en serio y no quería involucrar a nadie. Si bien era difícil, solo podía apoyar a Midoriya ya que ese era su deseo. Los deseos y palabras de Midoriya conmovieron a All Might, junto con la extraña conexión entre él, haciendo que All Might creyera en él, a pesar de que sabían que no pasaría nada, especialmente con Mineta cerca.
Para ser honesto, en este mundo nadie estaba a salvo. Incluso aquellas personas en un país extranjero tampoco estaban seguras, ya que Okusai podía crear a Kurohiri, dándole la capacidad de teletransportarse a cualquier país. Hubo muchos países que apoyaron al Frente de Liberación Paranormal, especialmente aquellos países débiles y pequeños que ni siquiera podían mantenerse frente a los villanos locales. Sin embargo, también hubo muchos países que reprocharon a esta organización, especialmente aquellos países fuertes y poderosos. Si fue antes, All for One podría no hacer nada, pero con Okusai, no hubo piedad. Hubo muchos países que se habían convertido en víctimas de Okusai, y algunas de sus ciudades fueron destruidas por él. Por eso, aunque este país fue arrasado por el Frente de Liberación Paranormal, todavía se sentían mejor ya que no eran los únicos miserables. Muchos países fueron torturados por Okusai, incluidos Estados Unidos, China, Rusia, UEA, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España y muchos otros. No hubo piedad. Más importante aún, All for One tenía muchos amigos afuera y también estaban haciendo todo lo posible para hacer que este mundo se volviera más caótico. Por eso Mineta, All for One y Shigaraki se habían convertido en los criminales más peligrosos del mundo. Sin embargo, lo que había sucedido en el exterior no tenía nada que ver con All Might y Midoriya, ya que, en sus mentes, solo pensaban que One for All era el objetivo de esos villanos, y permanecer en Yuei traería más daño a todos. Con esa decisión, Midoriya decidió irse luego de dejar cartas a todos, incluida Mineta. A partir de ahora, era como un héroe solitario que estaba a punto de enfrentarse a todos solo. Pero, ¿a dónde vas tan tarde en la noche, Midoriya? Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. 2x. All Might y Midoriya se sorprendieron, pero mientras All Might suspiró aliviado al ver a Mineta, Midoriya se sintió extraño por alguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué entre todas las personas que pudieron encontrarlo tenía que estar Mineta? Aún así, Midoriya también preguntó nerviosamente por qué temía que Mineta supiera lo que estaba planeando. ¿Qué estás haciendo aquí, Mineta-kun? ¿No deberías responder mi pregunta primero? ¿Quieres dejar a Yuei? Midoriya apretó los dientes y dijo, por favor, no me detengas, Mineta-kun. ¿Has leído la carta, verdad? Es peligroso para mí quedarme aquí. Tengo que irme. ¿Por qué crees que estoy aquí para detenerte? Midoriya quedó atónito en ese momento. Mineta sonrió y casi se rió cuando vio la reacción de Midoriya. Había visto a la madre de Midoriya y, por extraño que parezca, ella también había activado su sistema. Desafortunadamente, su cuerpo estaba cubierto por una capa de grasa, pero no importaba ya que él podía solucionarlo. Estaba bromeando. Naturalmente, estoy aquí para detenerte. Mineta estaba tranquila y no parecía tener ninguna intención de traer de vuelta a Midoriya. No me oíste. Tengo que irme. Midoriya estaba enojado en ese momento. No estaba seguro de por qué siempre había querido competir con Mineta, pero sentía que cada vez que lo veía, sentía como si hubiera algo dentro de él, gritando por qué no podía ser él. Sí, Midoriya admitió que estaba celoso de Mineta. Midoriya había obtenido el poder de All Might, entonces, ¿no debería ser todo fácil? Sin embargo, la realidad le dio una bofetada en la mejilla. Incluso si obtuviera el poder de All Might, no era nada especial. Para ser honesto, Yuei era el lugar más seguro de este país, especialmente con Mineta y la tecnología de Nezu, pero Midoriya no quería quedarse porque pensaba que traería problemas a todos. No, solo quería demostrar que podía ser el mejor a pesar de estar solo. Naturalmente, esos pensamientos se guardaban dentro de su corazón y los demás no podían oírlos. Aunque Shigaraki, All for One y Okusai te están apuntando, ¿no es esa una razón más para irme? Mineta negó con la cabeza. No, deberías quedarte. Si sales descuidadamente, Okusai te secuestrará. Entonces All for One o Shigaraki te robarán tu Kyok. Si no hubiera Okusai, simplemente dejaría en paz a Midoriya, pero Okusai estaba cerca, así que era mejor que Midoriya se quedara. No, no lo haré. Protegeré este Kyok. Nadie puede robarlo. Midoriya negó con la cabeza ya que tuvo una experiencia. Cuando Shigaraki quiso robar su Kyok, todas las generaciones anteriores de One for All hicieron todo lo posible para detenerlo, y fue posible.
No, sabía que All For One y Shigaraki podían robarle su Kirk, pero cuando se enfrentó a Mineta, quiso demostrar de lo que era capaz. Mineta no dijo nada y solo miró fijamente a Midoriya, pero bajo su mirada, Midoriya parecía incapaz de mirarlo directamente y miró hacia otro lado. Midoriya, ¿soy solo yo o no te agrado? Midoriya voy. All Might miró a Midoriya con sorpresa. Midoriya no dijo nada y bajó la cabeza. Bueno, esto es una coincidencia ya que tú tampoco me gustas. 2x en mi opinión, no eres más que un niño inútil que no puede hacer nada. Quieres ser un héroe, pero lo único que haces es llorar y causar muchos problemas. Midoriya no pudo decir nada y simplemente bajó la cabeza. Sé la verdad que obtuviste tu Kirk de All Might, ¿verdad? ¿Qué? Midoriya miró sorprendido a All Might, pero All Might solo pudo mirar hacia otro lado. Midoriya no estaba seguro de por qué, pero sentía que lo estaban traicionando. No estoy seguro de por qué All Might te dio su Kirk, pero creo que ha tomado la decisión equivocada. No eres apartamento para convertirte en un héroe. Tal vez deberías renunciar a ese Kirk por una mejor persona y convertirte en un inútil. Estudiante como antes. Mineta resopló mientras miraba a Midoriya. ¿Qué? ¿Puedes decir algo? Qué decepcionante. ¿Puedes siquiera responder uno o dos? Pensó que era por eso que podía conseguir a Uraraka ya que este niño no tenía columna vertebral. Retira eso. ¿Qué? Retira eso. Midoriya miró a Mineta enojado. No soy un inútil. Me convertiré en el héroe número 1. Entonces muéstrame. Mineta miró a Midoriya con calma. Muéstrame que no eres un inútil. ¿Cómo? Midoriya no estaba seguro, pero incluso si Mineta solo se quedaba allí, sentía una presión invencible, pero apretó los dientes ya que le demostraría que no era un inútil. Es fácil. Mineta sonrió. Pelea conmigo. Capítulo 333. Pierdes. A altas horas de la noche, cuando la luna estaba en el punto más alto del cielo, todo estaba en silencio. En el terreno beta, que debería estar vacío, había 3 personas que habían ingresado a este lugar. Uno de ellos los miraba preocupado, pero no parecía tener la intención de detenerlos ya que sabía que eso era lo que querían hacer. Por último, esta no era la primera vez que veía este tipo de batalla por parte de ese niño llorón pecoso ya que este niño también peleó la última vez con otra persona. Sin embargo, a diferencia de esa batalla, la magnitud de esta batalla fue en una escala diferente a la de la batalla anterior. Chico Midoriya, Chico Mineta, One for All podría ser poderoso, pero de alguna manera All Might no podía imaginar cómo Midoriya pudo derrotar a Mineta. Bakugo era una cosa, pero Mineta era definitivamente una de las contendientes de una de las personas más fuertes del mundo. ¿Cuál era el poder de Mineta? Era una sustancia pegajosa, pero en sus manos este Kirk se volvió tan increíble que nadie podía creer el origen de su poder. Desde una poderosa habilidad física, resistencia ilimitada, durabilidad mejorada, que podría defender la mayoría de las cosas en este mundo, la capacidad de rebotar en el cielo y muchas otras. Sin duda, Mineta era fuerte. Por eso, incluso si Midoriya se quedara en este dormitorio, incluso si fuera el objetivo de All For One, Shigaraki y Okusai, todos no pensaron que se atrevían a atacar a Midoriya abiertamente desde que Mineta existía. Más importante aún, hizo algo que Nezu no le hizo nada a Yuwei. Con el poder del dinero, la tecnología y el cerebro, no sería extraño decir que era la fortaleza más fuerte de este mundo. Si Mineta usara su habilidad de invisibilidad y borrara el rastro de este lugar, entonces sin duda, este lugar se volvería aún más invencible. Dicho esto, la batalla entre los dos no podía detenerse. Para ser honesto, no creo que One for All sea tan especial, y en tus manos, este Kirk se ha convertido en nada. Actualmente, no eres mucho mejor que Todoroki o Bakugou. Con tu fuerza, ¿puedes realmente proteger ese Kirk? ¿Realmente puedes convertirte en el héroe número 1? No. No seas arrogante, Midoriya. ¿Crees que eres especial porque tienes ese poder? Mineta era buena hablando basura y podría burlarse de Midoriya durante un día entero si quisiera. Mientras tanto, Midoriya no era bueno hablando y las palabras de Mineta eran correctas. Al tener el poder de uno para todos, se sentía como una persona especial. Se había convertido en alguien que creía que era el único que podía arreglar esta sociedad.
Al escuchar las palabras de Mineta, Midoriya solo pudo bajar la cabeza con frustración y lágrimas. Apretó los puños con fuerza como si intentara clavar sus uñas tan profundamente que le harían sangrar. Vamos a decir algo. Midoriya miró fijamente a Mineta. A partir de ahora, podía sentir que la figura de Mineta era como una montaña. Era enorme e inamovible, y ejercía una presión tremenda sobre él cuando se paraba frente a él. Sin embargo, aún así, definitivamente me convertiré en un héroe. ¿No te has convertido en uno? ¿Puedes darme una respuesta más inteligente? Midoriya. Sí, Midoriya era un héroe. Había obtenido su licencia de héroe, así que sin duda era un héroe. Si fuera otra persona, se conmovería porque pelearon y el oponente admitiría el espíritu de Midoriya, pero ¿quién era Mineta? Mineta era inmune al poder de la trama. Midoriya, te has convertido en un héroe, pero aún no te das cuenta del significado de ser un héroe, especialmente cuando tus acciones son todas egoístas. Crees que estás haciendo lo mejor, pero creo que solo quieres hacerlo. Demuéstrales a todos que no eres un inútil. Quieres mostrarles que puedes convertirte en un héroe, aunque ya lo seas. Una vez más, Midoriya no pudo decir una sola palabra. Incluso All Might y todas las generaciones anteriores de One for One no pudieron refutar las palabras de Mineta ya que todo estaba correcto. Las palabras de Mineta también de alguna manera los despertaron, preguntándose por qué estaban de acuerdo con la decisión de Midoriya de dejar a Yue. No me importa si quieres irte, pero piénsalo más detenidamente. ¿Crees que irte es lo mejor que puedes hacer? ¿Crees que al irte puedes ayudar a más personas? No lo creo ya que todo lo que haces es causar más problemas. Entonces, ¿qué debo hacer? Estoy siendo un objetivo y no sé qué hacer. ¿Qué podía hacer? Midoriya no lo sabía. Las palabras de Mineta sacudieron la resolución que había creado en lo profundo de su corazón. ¿Irse realmente era la mejor manera para él? ¿Por qué debería irse? Muchas preguntas surgieron en su mente, pero desafortunadamente nadie pudo responderle. Desde el momento en que obtuve este poder de All Might, he decidido que me convertiría en el héroe número 1, definitivamente me convertiría en un héroe, del cual todos podrían estar orgullosos, he decidido hacer eso, todavía, Midoriya estaba llorando porque simplemente no sabía qué hacer. Midoriya Boy, All Might apretó los puños con frustración ya que ni siquiera él estaba seguro de qué hacer. Midoriya sabía que había sido un fracaso, un inútil y muchos otros, pero aún así, todavía quería convertirse en un héroe y ayudar a todos. Todavía, ya es inútil hablar. Luchemos. Mineta era demasiado vaga para hablar más. Hablar con alguien que estaba indeciso, confundido y que además no tenía un principio era simplemente una pérdida de tiempo. Era mejor mostrar todo a través de la acción, mostrando que por mucho esfuerzo que mostrara, todo no tenía sentido. Midoriya se secó las lágrimas y miró a Mineta, listo para pelear. A diferencia de su pelea anterior con Bakugou, su batalla con Mineta significó algo diferente. Si quería convertirse en el héroe número 1 y demostrar su convicción, tenía que ganar. El poder de One for All era obvio para todos. Además de mejorar su capacidad física, Midoriya tenía otros 6 quirks que podía utilizar. Con esos quirks, creía que podía ganar, sin embargo, Mineta siempre había peleado con un método innovador, que era imposible de adivinar y también era su mayor némesis para él, quien siempre había usado su seguimiento metódico y obediente. Cada palabra de todos. Mineta de repente disparó su sustancia en varias direcciones para rodear a Midoriya. Al ver esto, Midoriya estaba listo para luchar, y toda la generación anterior de One for All estaba lista para ayudarlo. Sin embargo, el Danger Sense de Midoriya, que era uno de los quirks de la generación anterior que podía usar, no sintió nada. Eso lo confundió, pero luego escuchó palabras escandalosas. Harén de uva. Todopoderoso. Todas las generaciones anteriores de One for All. Midoriya. Todos estaban en silencio mientras veían aparecer a su alrededor a muchas mujeres hermosas y sexys, tentándolas con poses lascivas y voces sensuales. El rostro de Midoriya seguía tan serio como siempre, pero le sangraba la nariz, pero no tuvo tiempo de limpiarlo ya que el martillo de Mineta le aplastó la cabeza.
Boom. Midoriya cayó al suelo cuando le rompieron la cabeza. Tú pierdes. Capítulo 334. Todos a tope. Tú pierdes. Esas palabras resonaron en la cabeza de Midoriya. ¡Qué movimiento tan peligroso! El quinto se sobresaltó mientras se limpiaba la nariz. La otra generación también asintió, pero la séptima se quedó sin palabras ante todos ellos. Sin embargo, este era un rasgo común compartido por los poseedores de One for All, excepto el séptimo usuario. El séptimo usuario era una mujer y también tenía un hijo. En otras palabras, ella tuvo una experiencia y, una vez más, era una mujer, por lo que el movimiento de Mineta no le hizo nada. Sin embargo, para otros, fue diferente. Todos eran hombres y habían usado todo su tiempo para luchar contra All for One. En otras palabras, no tuvieron tiempo de acercarse a una mujer ni de tener una relación con ella. Sin embargo, eso no significaba que no tuvieran interés. No, tenían mucho interés en el sexo opuesto, razón por la cual los movimientos de Mineta los sorprendieron a todos. ¡Qué técnica tan temible! 6X. Este fue el pensamiento de los 6 usuarios de One for All, y pensaron que era una suerte que All for One no creara este tipo de técnica. Si All for One usara esta técnica, entonces sin duda, el One for All ya habría sido robado. Midoriya-kun, despierta. Sin embargo, Nana Shimura rápidamente le recordó a Midoriya que se despertara. Midoriya, que estaba aturdido y sangrando por todas partes, también se despertó rápidamente y usó otros quirks de One for All. Cortina de humo. De repente, una cortina de humo violeta surgió de todas direcciones, cubriendo casi todo el campo. Sin embargo, Midoriya olvidó que la sustancia pegajosa de Mineta pegaba su cuerpo al suelo. Como resultado, cuando quiso escapar, sus pies estaban firmemente atrapados en el suelo y solo pudo levantarlos con fuerza, arruinando sus zapatos. ¿Aún no te vas a rendir? Dentro del humo se podía escuchar la voz de Mineta. Midoriya, que había escapado desde lo alto de uno de los edificios, no pareció darse por vencido y mostró su determinación de seguir luchando. No lo haré. Ese último movimiento, Midoriya tuvo que admitir que había bajado la guardia ya que no esperaba que Mineta fuera capaz de crear una técnica tan temible, pero ahora, era una cosa diferente. ¿Es eso así? De repente, Danger-sensei sintió algo, pero Midoriya casi fue golpeado ya que la velocidad de este ataque era demasiado rápida. Una sustancia en forma de bala fue disparada desde el interior de la cortina de humo, pero aún así, todos parecían apuntar directamente a Midoriya sin fallar ni un solo momento. Todas las balas fueron precisas. Si Midoriya no tuviera un sentido de peligro, perdería en este momento. Sin embargo, aún así, había una pregunta en su mente. ¿Cómo? ¿Cómo pudo Mineta determinar su ubicación? Mineta estaba dentro de la cortina de humo y no debería poder ver nada, pero podía disparar su sustancia en forma de bala a Midoriya con un 100% de precisión. Mientras Midoriya estaba confundido, continuó moviéndose de un lugar a otro con su Kirk Black Whip y usó su Danger-sensei para esquivar. Podría parecer que estaba huyendo, pero había decidido terminar esta batalla con un solo movimiento. Mientras esquivaba las balas disparadas por Mineta, Midoriya tuvo que decir que estaba contento de haber elegido Gamma Ground como lugar para luchar. En este lugar, podría usar los edificios y varias otras cosas para bloquear el ataque de Mineta. Sin embargo, tenía que decir que el ataque de Mineta fue poderoso ya que cada una de esas balas tenía suficiente poder para crear un fuerte estallido cuando golpeó la pared. Sin embargo, lo más problemático fue que se mantendría. Con todas sus fuerzas, siguió esquivando. Aún así, Mineta se quedó sin palabras ya que Midoriya fue capaz de esquivar todas sus balas, a pesar de que eran solo un pelo. Miró al cielo y se preguntó si cierta fuerza le hizo fallar su ataque ya que, con todas sus habilidades, debería serle imposible fallar su ataque o esquivarlo. ¿Era realmente el sentido del peligro una habilidad tan poderosa? Además, ¿cómo podía este tipo moverse tan bien a pesar de que un martillo le rompió la cabeza? Había muchas cosas que Mineta quería replicar, pero no importaba ya que, pase lo que pase, no cambiaría el resultado de la batalla. Mientras Midoriya seguía esquivando, su plan no cambió. A diferencia de Mineta, que podía disparar la bala con precisión incluso bajo la interrupción de la cortina de humo, él no podía hacer eso. Decidió esperar hasta que la cortina de humo desapareciera antes de lanzar un ataque.
Si alguien lo viera, pensaría que estaba bajo presión de Mineta, pero él no lo negaría ya que eso era correcto. Estaba bajo una presión extrema, pero aún así, eso no significaba que se hubiera rendido. Aunque no pudo usar todos los quirks de la generación anterior, había un quirk que podía ayudarlo en esta situación. Mientras seguía moviéndose de un lugar a otro, observó que la cortina de humo que colgaba en el área se había vuelto tan delgada que podía ver la figura de Mineta. Al ver esto, tampoco perdió el tiempo y también comenzó su plan. Usando el 100% del poder de One for All, se balanceó, ganando impulso antes de moverse más rápido que una bala. Fajin. Esta fue la clave de su victoria. Este era el quirk del tercer usuario de One for One, que le daba la capacidad de acumular y almacenar energía cinética realizando movimientos repetitivos, luego esa energía podía liberarse como una explosión explosiva de velocidad y potencia. Anteriormente, había acumulado energía cinética al esquivar el ataque de Mineta, y ahora era el momento de vengarse. Al ver el ataque de Midoriya, todos, excepto Olmig, estaban emocionados en este momento. Todas las generaciones anteriores de One for All, excepto Olmig, querían ver el éxito de Midoriya. ¿Por qué? Porque todos ellos eran poseedores de uno para todos y todos creían en este quirk. Este era un quirk que All for One había buscado y también era la clave para la victoria del héroe. Esta era la única esperanza de todos. Sin embargo, la apariencia de Mineta cambió todo. Mineta les dijo que no eran especiales. Incluso si no estuvieran allí, todo estaría bien. Al decirles eso, ¿cómo podrían sentirse calmados? ¿Cuál era el sentido de su sacrificio? A diferencia de Olmig, que no se arrepintió, todas las demás generaciones se arrepintieron mucho en sus vidas. Más importante aún, Midoriya seguía siendo el protagonista, y las otras generaciones de One for All no habían sido influenciadas por Mineta como Olmig, por lo que todos adoptaron su postura ante Midoriya. Midoriya usó todo en este golpe. Decidió acabar con todo con este único golpe. Sin embargo, cuando todos pensaron que Mineta usaría uno o dos trucos o esquivaría, simplemente se quedó allí sin hacer nada, lo que hizo que todos se sintieran estupefactos. Midoriya sabía que si alguien recibía este golpe, sus cuerpos se esparcirían en jugo de carne, pero apretó los dientes y decidió darlo todo ya que sabía lo fuerte que era Mineta. Como siempre lo había mirado desde atrás y lo había visto como su objetivo, sabía que este tipo era un monstruo. Entonces, como era de esperar, cuando se conectó este golpe, lo arruinó todo. El impacto fue suficiente para dispersar todos los edificios cercanos al lugar del impacto. Todo fue destruido. Sin embargo, Midoriya y todos los demás abrieron mucho los ojos con incredulidad. Mineta se quedó allí, atrapando tranquilamente el golpe de Midoriya con la palma de su mano. ¿Eso es todo? Capítulo 335. Tu héroe. Imposible. Esta fue la primera palabra que salió de la boca de Midoriya. Los demás eran iguales ya que no lo podían creer. Sin embargo, el hecho estaba frente a ellos. El ataque total de Midoriya no hizo nada. Incluso la ropa de Mineta salió completamente ilesa de ese golpe. Ese golpe ni siquiera pudo alejarlo unos centímetros de su lugar. Todavía estaba en su punto de partida como si nada hubiera pasado. ¿Eso es todo? Midoriya frunció el ceño y estuvo a punto de lanzar otro golpe, pero como era de esperar, no hizo nada. No importa cuántas veces envió sus golpes, todo carecía de sentido. El cuerpo de Mineta absorbió todos los impactos de sus puños, haciendo que todo se volviera nulo. Con su pop-up maestro, un ataque físico era simplemente inútil para él. Incluso si Midoriya usara 1.000.000% del poder de One for All, no le haría nada. Aún así, este bastardo creía que no se sentía enojado por haber sido golpeado. Mientras Midoriya todavía cargaba como un toro rabioso, escuchó una voz que lo sobresaltó. «Es mi turno». Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Su sentido de peligro hizo que su cuerpo hormigueara dolorosamente, pero aún así, no tuvo tiempo de esquivarlo. Le agarraron la cabeza mientras Mineta recibía un ataque de rodilla en la cara. Arg. Midoriya cayó mientras cerraba los ojos, sintiendo un dolor extremo en su rostro. No estaba seguro, pero se dio cuenta de que debería haberle roto la nariz. El uno para todos debería haber mejorado su habilidad física, pero aún así, eso tampoco significaba que su cuerpo fuera tan fuerte.
Si bien este Kirk le dio un poder increíble, la durabilidad de su cuerpo no era tan fuerte. Que Mineta le diera un rodillazo le dio un gran golpe. Aún así, aunque Midoriya no estaba seguro, podía decir que Mineta se le acercaría nuevamente y, con miedo, usó su Kirk cortina de humo una vez más y decidió escapar, tratando de buscar otra oportunidad para derrotarlo. Desafortunadamente, Mineta no le dio tiempo para hacerlo. Cuando Midoriya usó su Black Whip para escapar, sintió como si algo tirara de su cuerpo. Midoriya. Todas las generaciones anteriores de One for All gritaron al mismo tiempo, esperando que Midoriya pudiera escapar o cambiar el rumbo, todavía. Desafortunadamente, el oponente de Midoriya no pudo ser derrotado con una simple armadura argumental. Más importante aún, la armadura argumental de Midoriya era demasiado débil en comparación con la perfección de Mineta. Al ser arrastrado, Midoriya no pudo hacer nada cuando vio un puño estrellarse en su cabeza. ¡No! ¡Boom! Un poderoso golpe con una magnitud incluso más fuerte que la combinación de quirks de Midoriya hizo que el suelo se desmoronara y muchos edificios cercanos quedaron en ruinas. El sonido del impacto también se pudo escuchar en todo Yuwei, causando que todas las personas que vivían dentro se sobresaltaran. El poder del golpe de Mineta fue incluso más fuerte que el poder de One for All. Chico Mineta. Chico Midoriya. All Mig, quien casi quedó impresionado por el impacto, gritó preocupado, pero Midoriya ignoró ese grito y miró el puño de Mineta con un miedo persistente. Si ese golpe me golpea, si el golpe de Mineta lo golpeara, entonces sin duda tendría muchos huesos rotos y, en el peor de los casos, podría morir. Afortunadamente, Mineta nunca tuvo la intención de golpear a Midoriya. Mientras tiraba de Midoriya con su sustancia pegajosa, lo clavó en el suelo para que Midoriya no pudiera escapar antes de burlarse de él. Regresa. Cuando el polvo desapareció y todo se aclaró, Mineta dijo esas palabras. Al escuchar esas palabras, Midoriya no pudo controlar sus lágrimas y comenzó a llorar una vez más. Cerró los ojos con los brazos y preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué me detuviste? ¿Pensaste que realmente no era apartamento para convertirme en un héroe? Su voz temblaba y se ahogaba a causa de las lágrimas. ¿Era realmente inadecuado para convertirse en héroe? ¿Fue un error para él convertirse en héroe? Mineta apretó el puño y miró a Midoriya sin palabras. Realmente no quería convertirse en profesor de consejería, pero sabía que la situación le obligaba a hacerlo. Entonces, ¿no quieres convertirte en un héroe? Midoriya dejó de llorar después de escuchar esas palabras ya que realmente quería convertirse en un héroe. Convertirse en héroe ya se había convertido en su obsesión. Mientras pudiera convertirse en un héroe, haría cualquier cosa. Su obsesión era tan fuerte que incluso podía ignorar todos los peligros que lo rodeaban. Entonces, no desperdicies la oportunidad que se te ha dado. Esto era lo que Mineta siempre había sentido cuando veía a Midoriya. Sintió que Midoriya estaba desperdiciando el potencial de One for All. El poder de One for All era obvio para todos. Si este Kirk no fuera fuerte, ¿cómo podría All Might convertirse en el símbolo de la paz? Mientras a Midoriya se le diera tiempo, sin duda, Midoriya se volvería aún más fuerte. No lo dudaba, y en el futuro, Midoriya podría convertirse en una de las personas más fuertes del mundo. No lo dudaba ya que si One for All no tuviera tal poder, entonces era imposible que All for One tuviera tal obsesión con eso. Sin embargo, dado tal poder, Midoriya no lo apreció. En cambio, tenía esta tendencia suicida en la que cargaba hacia adelante, tratando de salvar a la gente tanto como podía, como si estuviera poseído por un espíritu. Más importante aún, Mineta estaba tan enojada cuando pensó que este tipo saldría, dándole una oportunidad de todo por uno, y Shigaraki le robó su Kirk. ¿Dónde diablos puso este tipo su cerebro? ¿Se lo comieron los Nomu durante la guerra anterior? Con él cerca, no sería demasiado tarde para pelear cuando Midoriya hubiera dominado todo. Sin embargo, este tipo sentía que el mundo le debía algo y trató de competir con él debido a sus feas e inferiores emociones. Al ser regañado, Midoriya no pudo decir nada y simplemente bajó la cabeza. All Might y el resto de One for All tampoco pudieron decir nada ya que sabían que podrían haber presionado a este adolescente, haciendo que casi se volviera loco. Pero, ¿qué pasa con All for One? En cuanto a Shigaraki, Midoriya sintió que Shigaraki era una víctima y quería salvarlo, pero todos para uno.
No había salvación para este aspirante a señor demonio. Él. Está bien. Puedo manejarlo. Ya sea protegiendo este país, la paz o incluso a ti, puedo manejarlo. En lugar de pensar en sacrificarte, deberías pensar en cómo volverte más fuerte ya que no puedo mantenerme. La paz de este país por mi cuenta, así que antes de eso, déjamelo todo a mí. Ahora, si todavía quieres irte, entonces no te detendré ya que no eres tan joven como para no poder tomar tu propia decisión. Se volvió y agitó la mano. Entonces, me iré primero. Olmig, ayúdame a encargarme del resto. Olmig asintió apresuradamente mientras observaba la espalda de Mineta con una sonrisa impotente antes de mirar a Midoriya. Ver a Midoriya, quien estaba sentado en el suelo, maltratado por la pelea anterior, con una sonrisa ya que podía ver que su heredero había crecido. Vamos, chico Midoriya. Midoriya observó distraídamente la espalda de Mineta mientras asentía ante las palabras de Olmig, mientras pensaba que este era el héroe que quería ser.